Buenos días, queridos lectores, habrán llegado aquí, habrán encontrado este libro porque seguramente son muy curiosos, ya que este libro lo dejaré aquí, en el fondo de esta biblioteca, en el último estante, en el sitio más oscuro del lugar, en la sección de flora y fauna en la Edad Media. Un tema poco interesante, ¿verdad? Este libro contiene una interesante historia que me sucedió cuando tenía 13 años, no muchos saben su contenido, los que lo saben son mis padres, pero no porque hayan leído el escrito, sino porque se los conté cuando me sucedió, pero creo que no me creyeron, habrán creído que se trataba de la loca e inmadura cabeza de un niño y nada más. No crean que este libro, o más bien esta carta es la original, claro que no. Es una copia, la original la tengo aquí conmigo. Bueno, les pasaré a contar lo sucedido, vale aclarar que es un suceso extraño, solo para mentes abiertas, probablemente te sientas raro al terminar de leer esto, probablemente quedes pensativo y asustado. Todo comenzó cuando tenía 13 años. Yo era un niño muy imaginativo, muy inteligente y solitario. En realidad tenía amigos, pero cuando todos jugaban a las escondidas, yo estaba jugando con los autos, cuando ellos jugaban a la pelota, yo prefería jugar al básquet, cuando ellos elegían negro, yo elegía blanco. No por ser antisocial, pero así era yo. Recuerdo en particular, una tarde de verano, una tarde soleada, en la que el sol caía, formando un cielo naranja. Jugábamos en un gran espacio verde, un poco alejado de la zona urbana pero bastante a la vista de los adultos y autos que pasaban por las calles de tierra. Pero no a la vista del sitio donde me gustaba jugar a mí. Recuerdo que estaba buscando insectos y bichos debajo de las piedras recolectándolos en un balde, me había alejado mucho sin darme cuenta, me alejé a tal punto que llegué hasta un alambrado oxidado, quizá era el límite de una propiedad ya que había un cartel que decía prohibido pasar. Seguí caminando, siempre bordeando el alambrado. Dentro de mi cabeza, algo me decía que tenía que volver, ya que estaba oscureciendo y además mis padres se preocuparían demasiado por mí y no quería que armen un escándalo, como llamar a la policía o aparecer en el noticiero de la noche pidiendo por mi paradero. Sin embargo, pensé en seguir unos metros más solo para echar un vistazo. Caminé unos metros y encontré una especie de pozo quizás hecho por algún perro para poder cruzar del otro lado del alambrado. La curiosidad me mataba, me senté unos segundos para debatir conmigo mismo si pasar al otro lado o no. Un minuto bastó para decidirme por continuar más allá del cerco. Una vez del otro lado, todo esto con un clima semioscuro, el sol ya en las últimas, no se podía ver ya muy claramente, y además, en un terreno o paisajes totalmente nuevos para mí. De todas maneras, pude divisar a la lejanía, un bosque no tan grande, pero con unas construcciones, que más bien construcciones, eran chozas. No fue necesario que me acerque mucho, para poder ver una figura blanca, y de mínimo 2 metros de altura, era grande, pero lo más siniestro era que se trataba de una mujer. Estábamos a una distancia de 200 metros uno del otro. Jamás en mi vida había sentido tanto miedo. Esa enorme figura femenina, blanca, pelo negro y vestida con una especie de vestido blanco o una sotana. Lo primero que pensé fue en marcharme lentamente de ahí. Sin llamar la atención de esa extraña mujer que estaba de espalda a mí a lo lejos, sin hacer nada, ni un movimiento, se quedó así durante minutos enteros. Yo estaba petrificado, sudando, temblando, no solo porque había comenzado a hacer frío, sino porque estaba nervioso y asustado, no sabía qué hacer. La oscuridad no era total, se podía detectar los colores blancos, como mis zapatillas, mi reloj de pulsera y el vestido de aquella mujer. Conté hasta 3 y decidí volver sin hacer ruido. Iba gateando para no levantar sospechas ni llamar la atención de nadie. La mujer seguía dándome la espalda y obviamente no sabía que yo había estado allí observándola. Todo iba bien, hasta que mi maldito reloj sonó fuertemente. Era la alarma de las 9 de la noche. Maldita sea, había olvidado desactivarla. Sonó por 2 segundos, pero lamentablemente fue suficiente para que esa mujer dé la vuelta ferozmente y me observe durante 10 segundos. Luego de eso, comenzó a caminar hacia mí, cada vez más rápido hasta que se echó a trotar. Empecé a correr como nunca antes en mi vida, llegué hasta el alambrado y comencé a buscar el agujero por el que había pasado antes. No lo encontraba, así que lo bordeé hasta toparme con él. Siempre mirando hacia atrás sabiendo que esa mórbida mujer se abalanzaba contra mí. ¿Qué pasaría si me agarraba? ¿Qué pasaría si me agarraba allí, en un lugar tan alejado de todo? En su terreno. En la noche. Nadie se enteraría jamás.
Esos pensamientos se cruzaron por mi mente en cuestión de segundos, en el transcurso que pasó cuando me agaché y pasé hacia el lugar seguro, por decirlo de alguna manera. Me alejé unos metros y miré hacia atrás. Todo estaba oscuro y solo escuchaba como una respiración dificultosa, mezclada con unas palabras dichas con una voz demoníaca. La mujer llegó al alambrado, levantó la vista y me miró con unos ojos negros. Me apuntó con un dedo y se agachó. Se estaba metiendo por el diminuto agujero por el que yo apenas cabía. Una mujer de 2 metros. Estaba retorciéndose para entrar allí, de una forma rápida e inhumana. Comencé a llorar y correr. Corrí como nunca antes en mi vida, siempre mirando de reojo, ella me seguía deprisa. No a mi velocidad, pero venía rápido y no dejaba de correr. Empecé a ver las primeras luces de la ciudad y me adentré en ella. Era un barrio muy poco poblado y la gente a esa hora ya estaba durmiendo. Muy poco movimiento. Llegué hasta una plaza y me senté con vista a la única entrada y salida que tenía el espacio verde, para ver si de allí salía aquella mujer. Esperé durante algunos minutos, pero nada salía de ahí. Esperé sentado, en aquella noche fría, chupando un chuetín que encontré de casualidad en mi bolsillo. Después de calmarme y asegurarme que nada volvería a molestarme, me puse la capucha de mi buzo y caminé hacia mi casa. Siempre mirando hacia atrás. Llegué a casa y por suerte mis padres no estaban. Me bañé, prendí la televisión para despejarme. Mis padres llegaron con comida, así que aproveché y comí algo antes de acostarme a dormir. Si es que podía hacerlo después de vivir aquello. Subí las escaleras y entré a mi habitación que estaba en el piso de arriba. Me recosté en mi cama apoyando la cabeza en un viejo almohadón. Apagué las luces de mi pieza, a excepción de la luz pequeña de una lámpara. Pensé lo sucedido durante este raro día. Recordaba una y otra vez todo, no podía dormirme. No podía lograr cerrar los ojos durante 10 segundos. Cualquiera que haya vivido esto o habrá visto alguna película que lo haya asustado mucho, o quizás alguna foto en internet, o algún vídeo, algo parecido, sabrá de lo que hablo. Mis padres, como de costumbre, se quedaban hasta la medianoche viendo sus tontos programas de realities. Solía escuchar sus risas y voces y así me dormía. Pero esa noche no podía por más que lo intentase. Apagué todo y me tapé. Prendí la radio y puse el volumen en mínimo, quizás eso me ayudaría a conciliar mi sueño. No fue así, ya que 5 minutos después, escucho como alguien golpea la puerta 2 o 3 veces fuertemente. Escucho a mi padre apoyar el control en la mesa ratona y levantarse del sofá. A continuación escucho sus pasos dirigiéndose a la puerta para atender. Destraba y abre. Escuché un grito desgarrador que provenía de mi padre. Me sobresalté y miré por una grieta que había en el piso de madera de mi pieza, por el que podía ver hacia abajo. Vi algo que jamás olvidaré. Vi a mi padre 1 metro arriba del suelo, parecía que algo lo estaba tomando del cuello y lo levantaba con una fuerza inhumana. Escucho a mi Andre correr hacia la cocina y revolver los utensilios. Probablemente buscando algo para defenderse. Mi padre logra soltarse de lo que lo estaba tomando y con sangre en el cuello agarra a mi madre de la mano y comienza a subir hacia mi habitación. Miro nuevamente por la grieta en el piso y veo pasar a esa enorme mujer por el living. De repente se frena e increíblemente mira hacia el pequeño e indetectable agujero por el que yo espiaba. Salí de ahí y me metí en un armario implorando y mordiéndome la lengua para no gritar. Llorando pero sin hacer ruido, aunque quería explotar. Sabía que la muerte estaba cerca. Miles de cosas se me pasaron por la mente en ese momento. Mis padres entran a mi habitación y me buscaban. No me encontraron obviamente porque yo estaba escondido en el ropero. Observaba por las puertas del mismo entreabiertas. Escucho pesados pasos pero lentos que subían por la escalera. La radio encendida sufría interferencia. Mis padres entran en pánico al ver entrar frente a ellos, a esta alta mujer, de unos 30 años. Con ojeras, cara pálida y unos cortes en los brazos y una enorme sonrisa de oreja a oreja que me es imposible detallar cuán macabra era. Mis padres imploran piedad, se abrazaban entre ellos, quizás esperando lo peor. La mujer levanta los brazos y comienza a golpearlos con una fuerza increíble. Yo cierro los ojos y me tapo los ojos. Llorando y temblando. Eso cambiaría mi vida para siempre. Escucho a mis padres caer, pero sin embargo, ella seguía golpeándolos, durante 5 o 10 minutos más. Miro por entre las puertas del armario y la veo de espaldas. Una vez que terminó el asesinato, bajó las escaleras corriendo.
Una vez abajo escucho que escribe algo en la pared, quizás con un fibrón. Me quedo en el armario acomodado para dormir, pero jamás podría lograrlo. Pasé toda la madrugada adentro, incómodo, sin hacer ruido. Tenía pensado quedarme ahí hasta que salga el sol y así, estar más seguro que estaba solo en la casa. Pasaron las horas y decidí salir. Abro una puerta, luego la otra y pongo el primer pie en mi habitación. Me tapo los ojos con mis dos manos para no ver cómo habían quedado mis padres. Mis lágrimas salían de entre mis dedos. Bajo las escaleras lentamente, muy lentamente, en el transcurso de 20 minutos. Mucho para ser una escalera tan pequeña. Pero no estaba seguro de estar solo. Bajo y reviso habitación por habitación sin encontrar nada. Estaba solo en casa. Me senté en el sofá y fue ahí donde veo escrito en la pared: sabía que estabas escondido en el armario. Ahora recuerda lo siguiente: prohibido pasar.